Su obsesión era el cine. Veía todas las películas, ahí donde estaba, porque había que hacer la censura, ¿verdad? Veía todas las películas y veía mucho cine europeo, era su favorito. Tiene perfectamente en la cabeza lo que va a ser el final de su producción. Lucy es una eterna amante, aficionada, clavada, fan de las divas, del cine, de la historia. ¿No? Entonces eso ha hecho que tenga un ojo perfecto o para descubrirlas o para reforzarlas. Entonces durante esos años he visto cómo Lucy ha hecho divas. Hola, buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan y que nos permiten esta entrada a la casa de Lucy Orozco, que tiene grandes historias que contar, que nos ha contado las más maravillosas y diferentes, además porque ha sido precursora de una manera de contar historias diferentes de mujeres fuertes, quienes son las protagonistas, y pues está aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti personalmente. Y pues estoy lista para las preguntas. Ah, ya, empezamos así. Oh, ¿cómo no? Pues entonces, ¿con qué empezamos? Yo quiero saber qué no ha cambiado en la vida de Lucy Orozco de lo que recuerda, desde un principio hasta ahora, ¿qué se ha mantenido? Mi vicio por la Coca-Cola. Desde chiquita. Desde que tenía 11 años. ¿Y qué cosas sí ha cambiado diametralmente? Son muchas vidas, ¿no? Ya tengo 66 años. De niña veo mis fotos, ya no tengo nada que ver con esa niña. Con la adolescente se queda algo de mi esencia, pero cuando pasas determinada barrera, te das cuenta de que has pasado por muchas etapas y que eso te va haciendo evolucionar y me gusta porque pues no me gustaría quedarme permanentemente sin crecer interiormente, aunque exteriormente cueste trabajo, ¿no? ¿Hay un momento marcado de esa barrera que usted recuerde, aquí es donde hice un recuento de esas cosas que han cambiado? Bueno, sí, sí y no, porque fui bastante irresponsable respecto a eso porque no tenía conocimiento. Después de que grabé la telenovela Ramona me dio un infarto. Y fue algo que me marcó, porque pues, un infarto te mueres. Y lo curioso es que yo estuve internada y a nadie se le ocurrió que tenía un infarto, porque yo patinaba y me había caído de los patines y me habían puesto muletas, etcétera, y pensaron que el movimiento de las muletas era lo que me causaba el dolor del pecho. Y a nadie se le ocurrió que pudiera ser otra cosa, me mandaron con varios médicos y una noche en la que ya casi llegaban los invitados a una cena, yo le hablé a un cardiólogo que tenía 30 años sin verlo y que lo conocí cuando estaba joven y me contestó, fui a su consultorio y me dijo que tenía un infarto al 99%. Pero tampoco eso me hizo reflexionar y seguí tan inconsciente que me acuerdo que a los 3 días salí del hospital y le pedí al chofer que se parara en la Gandhi y me bajé a comprar libros. Yo no me di cuenta de la gravedad en la que estuve hasta posteriormente, porque una de mis mejores amigas me dijo que el doctor había dicho, si en 72 horas no se muere, ya no se murió y mira, ya pasaron 16 años. ¿Y esta parte de la lectura también siempre ha sido desde muy chica o cuando empezó esta cuestión de...?
¿Puede tomar un poco de agua? Claro, por favor. La lectura también es una herencia de mis padres, sobre todo cuando nos enfermábamos, que te da sarampión, varicela, todas las cosas que te dan de niño. Nuestra diversión era que estábamos encerrados y te permitían entrar a la biblioteca, que era pequeña pero sustanciosa. Y ahí empezó mi afición por la lectura y somos, pues no toda la familia, pero algunos de mis hermanos y yo somos asiduos, cercanos a los libros. De hecho, yo regalo muchos porque no quiero... Tú sabes que en la casa de Monsiváis había alteros y alteros de libros y yo no quiero que me pase eso, Sí, que esté porque guardan polvo, etcétera. Y yo dije, los de cine no los voy a tirar y tengo mis consentidos, pero todos los demás los regalo aunque los vuelva a comprar. ¿Y va de la mano leer con escribir o en qué momento sale este gusto por estar leyendo y sentirse como pues inspirada justo por también tener la necesidad de decir algo? Eso es después. Mira, yo me hice muy culta desde que entré a la Universidad Iberoamericana cuando llegué de León, pero yo no sabía quién era Juan Rulfo. Y empecé a adentrarme en la cultura, no solo de la literatura mexicana, sino francesa, y tenía clases de filosofía, y entonces estudiabas a Soren Kierkegaard y a Jean-Paul Sartre, y todos esos personajes oscuros que pertenecen a una época importante del desarrollo filosófico. Después me volví un poco más ligera, aunque nunca me han gustado mucho las novelas, me gusta mucho el ensayo. ¿Y cuándo es? Cuando primero estuvo con Luis de Llano Palmer. Sí, la historia de mi vida profesional comienza después de que terminó la universidad. Estudié comunicación, llamada en ese momento Ciencias y Técnicas de la Información. Tenía 13 materias el primer año y así fueron muchas. Teníamos clases de 8 a 10 de la noche y teníamos clases los sábados y fuimos un grupo muy cohesionado porque teníamos el mismo salón y los mismos compañeros 5 años, cosa que ahora no ocurre porque los dividen, los mandan a diferentes grupos. Y eso me dio también la oportunidad de mantener amistades muy, muy duraderas y profundas. Y entonces hablé con Carlos Alarraqui, que había estudiado comunicación también en la Ibero antes que yo, y me llevó a Canal 13 y me presentó al señor don Luis de Llano, quien a su vez me llevó al foro donde estaban grabando Los Miserables, de Víctor Hugo. Sí, Después sí. tendría otro Víctor Hugo, ¿verdad? Y la producía Antulio Jiménez Pons, me recibió, pero donde se sale don Luis dice Antulio, andas extraviada, niña. Yo no le entendí a su ironía tampoco, y entonces me convertí en una asistente de todas las áreas, porque como no me pagaban, yo podía meterme de escenografía, con los extras, con los actores, y me permeé de todo el ambiente. Pero un buen día, los asistentes de Antulio se equivocaron y yo me di cuenta que no estaban grabando una escena, era un sábado. Antulio los puso como chanclas y desde entonces fui muy cercana a Antulio y me empezó a enseñar a dirigir cámaras y a ver iluminación y dirigir escena, porque él hacía las tres cosas. Y de ahí tuve mis primeros aprendizajes. Posteriormente hice muchas tonterías porque yo era muy ingenua. Me encargaron de editar un programa con políticos que se llamaba 20 mujeres y un hombre, y entrevistaban desde el presidente, todos los ministros, y me lo dieron a editar. Y yo todas las veces que se equivocaba el político, decía una tontería, que era casi todo el tiempo, entonces no tenía mucho lo que ponía, editar. porque decía, bueno, el programa va a ser más interesante donde se vea lo bruto que es. Y no sabes en qué líos me metí, porque pues regañaron mucho a mi jefe, que era el productor, por haberme permitido que dejara todas las tonterías. Que dejara que yo editara si yo acababa de llegar. Entonces me transfieren a otros programas menos comprometedores.
y dirijo cámaras, hago entrevistas y todo para un programa que se llamaba Historia del Cine Mexicano, con el historiador Emilio García Riera. Y ahí conocía, como a ellos les daba flojera ir a entrevistar al personaje, yo iba con un camarógrafo y conocí a directores ya todos muertos, incluso el Indio Fernández, a directores de cine, editaba el programa. Era muy interesante porque yo tenía mucha afición al cine desde pequeña, también eso viene de familia, y por eso el haber hecho Historia del Cine Mexicano me cayó como anillo al dedo, porque me relacioné con gente del cine y de la cultura, porque a veces invitábamos a Monsiváis, a veces a Cuevas, a toda la gente que le ha gustado el cine y que era invitada por Emilio al programa. Y también me tocó hacer 2 programas en los que intervenía Elena Poniatowska. En uno entrevistó a un escritor italiano famosísimo, y yo me acuerdo de mi arrogancia, que le dije, tú vas ahí y tú vas acá, esta es tu cámara y esta es la tuya. Porque yo no tenía conciencia de quiénes eran estos grandes personajes. Estos grandes personajes. Y así, hasta que un día me pagaron mucho en la caja, se me hizo raro, y me llamó don Luis de Llano y me dijo, hiciste algo en la cena de Navidad que se estaba pasando al aire. Yo hice una pregunta incómoda al director del canal, que no era don Luis, el director arriba de don Luis, era un señor que trabajaba en la política, y no le gustó lo que le pregunté y decidió cuello. Liquidarla. Pero me hizo un favor, porque a mí la televisión en principio no era mi medio, yo quería estar en el cine. Entonces Emilio García Riera, bueno, hicieron un drama y me dijeron, bueno, te puedes quedar, pero siempre y cuando no digas nada. Y ya no me gustó, y le pedí a Emilio ayuda, y me dijo, precisamente acaban de nombrar a un amigo mío, director de una productora de cine, y me voy al cine, llego a los Churubusco, ahí tengo mis oficinas, porque era una de mis ilusiones al llegar a México, trabajar en los Churubusco. Y así fue mi camino hasta llegar a la Cineteca, la que se quemó. Ahí fui subdirectora. Después de estar en el cine y vi que el instituto no iba a funcionar como yo pensaba, decidí que no quería seguir aburriéndome y me salí, pero me salí a la nada. Hice unos cuantos programas para Canal 11, en los que aprendí mucho y trabajé bien, con Ignacio Durán, y un buen día, más bien una buena noche, me habla Ana Martín, que no se llevaba muy bien conmigo, ni yo con ella, porque había yo participado de alguna manera. Yo tenía un compañero que era muy exitoso, era el director de los estudios Churubusco y era novio de una de mis mejores amigas, pero no sabíamos que también andaba con Ana. Ya llegamos al meollo, así al clímax de este punto de esta historia, y como pueden ver, la señora Lucy Orozco es extraordinaria contando historias y nos seguirá contando la suya ahorita que regresemos de esta pausa.